Hola, ¿qué tal? Ya llegué. Yo soy numerario de barrio, un numerario cerca de ti. No sé si tú sepas, pero la vocación al Opus Dei es exactamente la misma: santificar el trabajo profesional y el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano. Ya habíamos visto qué es un numerario. Ahora la pregunta es: ¿qué es una supernumeraria? ¿A qué se dedica una supernumeraria? ¿Cómo le puede ser un supernumerario para santificarse en medio del mundo? ¿Pueden tener hijos? ¿Se pueden casar? Todas estas preguntas que existen en torno a los supernumerarios, decidí que la mejor persona para responder no soy yo mismo, sino que tienen que ser los mismos supernumerarios que te cuenten acerca de su vocación. Así que opté por preguntarle a supernumerarios de distintos lados del mundo y estas fueron sus respuestas. Vamos a verlas. Yo diría que es una persona normal, como cualquiera que puede estar viendo este video, como tú, como yo. Encuentra una forma de ser santa en la vida ordinaria. Quiere estar cerca de Dios, amar a Dios con todo lo que tiene. Se compromete a santificarse en el trabajo. En medio del mundo. En su círculo de amistad. En la vida ordinaria, con su familia. Circunstancias diferentes en las cuales se santifica. Uno a partir del matrimonio y a diferencia de los otros. Con los amigos, tus relaciones. En el caso de los supernumerarios jóvenes, hacemos a través del noviazgo. Siempre están ahí a la cabeza. Pero quizás con un plus, pues meten todo y mete detrás de todo a Dios. Con quien sea que esté, familia, amigos, compañeros de trabajo, desconocidos. Y trata de vivir esa santidad con miras a un futuro, a formar una familia, un matrimonio sobrenatural y pues poder ser ese modelo de la Sagrada Familia. O sea, aparte del trabajo, las situaciones cotidianas que vivimos, ¿no? Creo en la vida son como las burbujas en el refresco, le hacen sabroso. ¿Y por qué decidí ser supernumerario? Primero porque quiero ir al cielo. Sinceramente, yo creo que no hay como una razón así que te pueda decir de inmediato. Hubo un momento en el que vi muy clara la vocación a la obra. En una conversación que yo puedo resumir en una frase, esta persona me dijo algo así como: mira, Dios te ha dado unos dones, y me dijo: con esos dones puedes acercar mucha gente a Dios o alejar a mucha gente de Dios, y eres responsable de eso. Yo me decidí a hacerme supernumerario en esta, a los 23, porque sabía que Dios me pedía más. Estaba claro que el camino por el cual Dios me estaba llamando era pues, el camino del matrimonio y de la vida profesional. Pues no perdí tiempo y dije que sí en cuanto lo vi más claro. Entonces a los 19 años me di cuenta de que Dios me llamaba a ser supernumerario. O sea, realmente no lo decidí yo como tal. Yo tomé la decisión, pero a partir de que Dios me la hizo saber, ¿no? Dios me llamó. O sea, yo lo vi con él. Dije, bueno, Dios, vamos a darle. O sea, como estoy contigo, no me va a pasar nada. Comencé a conocer a Jesús, ya di un trato personal, o sea, que ya era como encontrarme con alguien, ¿viste? O sea, que hablaba con alguien en la oración, que sentía que me decía cosas, que sentía que me pedía cosas y esencialmente sentía que me amaba con locura. Y Dios, usando esta experiencia, comenzó a cambiar mi vida poco a poco. Antes no había podido imaginar una vida cristiana que enfoque a reconciliar una vida espiritual profunda con el ritmo del mundo. Hubo un momento donde fui consciente de que no podía seguir poniéndole trabas a Dios, o sea, de que no podía seguir resistiendo cosas. Y ahí o después de eso decidí que eso es el camino o la vocación que Dios me ha dado. ¿Y quién puede decir no a Jesús? Pues estoy aquí. 16 años casi, cumpliendo 17, fue un mes antes. Hice la carta para ser parte de la obra y al sol de hoy ya han pasado 2 años. Yo soy de Venezuela, pero actualmente vivo en España con mi esposo y mi bebé Mateo. Bueno, ya no es tan bebé porque tiene 1 año y un poquito más. Yo tengo 24 años, soy de Maracaibo, Venezuela, soy supernumerario, tengo 1 añito de casado y tengo ya mi primer hijo también. Soy de Hungría. Vivo ahora en Budapest, en la capital. Yo soy de Honduras, el corazón de América. Ahorita estoy viviendo en Texas, Estados Unidos. De Venezuela, específicamente en el estado Lara. Yo estoy en Argentina, entonces vivo en Buenos Aires y nada, la verdad es que es muy cool el Opus Dei acá en Argentina. Yo soy de Maracaibo, que queda en la frontera con Colombia. Es una ciudad pequeña, muy calurosa, pero muy alegre. Básicamente ellos primordialmente son la santificación de mi día a día, de mi trabajo. Es en mi hogar, es con mi esposo, con mi bebé, haciendo las cosas por amor, poniendo amor en las cosas, poniendo esos pequeños detallitos de Dios en mi casa, como quien dice, ¿no? Desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, pero que no es fácil, pero haciéndolo con cariño, por amor a los demás.
pensando en ellos primero, que al final es lo que me da más felicidad. Yo creo que así puedo santificar un poco mi hogar y a mí y a mi familia. La gran filosofía y algo padrísimo lo pude ir es que no necesitas gran cosa para santificarte, sino echarle ganas a lo normal de todos los días, ¿no? A lo que te corresponde. Entonces, la forma en la que yo santifico mi trabajo es a partir de mi estudio. Intento seguir con mi plan de vida día a día y creo que todo comienza en la oración, en el tiempo que uno pasa con Dios. Y ahora con una esposa y un bebé de 2 meses intento quedar cerca a Dios en todo lo que hago y sobrevivir. Sigo mi vocación, haciendo bien mi trabajo y ofreciéndoselo a Dios. Y bueno, rezo por mis estudiantes cuando le doy clases, preparo bien mis clases y pido por su vocación y por su bienestar y por su familia. Y también lo mismo en el medio de comunicación en el que trabajo, ¿no? Cuando, digamos, edito, traduzco una nota que van a pasar una ley contra el aborto, entonces le pido a Dios que esa ley efectivamente pase y ofrezco mi trabajo en ese momento por esa ley, etcétera. Y simplemente como que rezando por cada situación de las que voy trabajando en el día a día y por cada persona con la que me encuentro en el día a día. A partir de lo que me pasa todos los días, además de mi estudio, no sé, como cosas que hago en la casa, labores que se me piden que haga en la casa, cosas así chiquitas, muy chiquitas, pero que para Dios valen mucho. Desde lavar los platos, que a veces mi mamá me tiene que obligar, hasta estudiar para un examen o ir a hacer mi horario de trabajo, poner amor, pensar en las personas a las que estoy ayudando con esto. Pero pues al final de cuentas pueden tener un significado bastante extraordinario, ¿no? Y lo puedes traducir en ese amor a Dios y amor a los demás. A través de todo esto, hacer las cosas bien, de hacerlas con amor y ofrecerlas a Dios, son las 3 cosas que, digo, con estas 3 puntos, santifico mi trabajo o mi estudio. Y en primer lugar, mejor dicho, sería también en mi casa, en el hogar, con mis hermanos y con mis papás. Siendo un buen hermano y un buen hijo. Así me santifico. Con mi familia lo mismo, ¿no? Una vez se tiene que parar a las 2 de la mañana a cambiar pañales o dar tetero, y eso también es perfectamente santificable y muy agradable ante los ojos de Dios, quizá incluso más que todo el resto del trabajo que hago. Y bueno, también dando a conocer como, bueno, o sea, en mi vida ordinaria puedo hacer esto, aquello y me santifico, o sea, y está bien, porque si lo haces y te santificas y se lo ofreces a Dios, está espectacular porque ese es el camino al cielo. Si es en el estudio, por ejemplo, pensar en cómo me estoy ayudando a mí y a la familia que voy a formar en el futuro. Entonces, como que siempre pensando en cómo se puede amar mejor en cada cosa, en lo más pequeño. Desde en la mañana, cuando te despiertas, te lavas los dientes, tomas una ducha, hasta cuando estás, tipo, no sé, yéndote de misión. Siempre pensando en los demás, en querer a los demás. Te agradezco haber llegado hasta este momento del video. Seguramente hubo algo que te llamó la atención. Por favor, déjalo aquí abajo en los comentarios. ¿Ya conocías la vocación del Opus Dei? ¿Ya conocías a los supernumerarios y las supernumerarias del Opus Dei? ¿Ya habías escuchado algo, pero una idea totalmente distinta y te ayudó este video a aclararlo? Por favor, ponlo aquí abajo. Te agradezco también a ti que decidiste formar parte de este video y sobre todo a esta gran comunidad. No dejes de darle like a este video si te gustó y también de compartirlo. Muchísimas gracias. Yo soy Nuevo Barrio, me despido de ti y nos vemos hasta la próxima.